Soñar con caídas es una experiencia que despierta el cuerpo y sacude el alma. Esa sensación de perder el equilibrio, de no tener donde sostenerse, simboliza los momentos de incertidumbre que atraviesas en la vida real. El subconsciente te muestra el vértigo que sientes cuando algo cambia, cuando una etapa termina o cuando tus seguridades se tambalean. No es una caída física, es una caída interna, emocional, que busca llamar tu atención. A nivel espiritual, caer en los sueños es una metáfora del soltar. A veces estás aferrándote a situaciones, personas o creencias que ya no sostienen tu crecimiento. La caída es la forma en que el alma te invita a liberarte, a dejar de resistir lo inevitable. Cuando caes, pierdes el control, pero también te abres al movimiento, al flujo natural de la vida. Es el recordatorio de que no puedes avanzar cargando con pesos que ya no pertenecen a tu presente. También puede representar el miedo a fracasar o a no cumplir expectativas. La mente recrea esa imagen para mostrarte las tensiones que te rodean, los temores que no expresas y las presiones que te impones. La caída funciona como un espejo de la vulnerabilidad, para que te atrevas a reconocer tus emociones y a sanar aquello que te hace sentir inseguro. En el fondo, el sueño no habla de la caída en sí, sino de lo que sientes antes de llegar al suelo. Finalmente, soñar que caes puede ser un llamado a despertar. Es la forma en que el subconsciente te pide frenar, observar y reconectar contigo mismo. Cada caída en el mundo onírico es un mensaje, algo necesita tu atención, algo está pidiendo cambio, equilibrio o descanso. No temas la caída, mírala como el inicio de un nuevo movimiento interior, un punto de quiebre que te permitirá levantarte con más claridad, fuerza y luz. Soñar con caerse al vacío. Caer al vacío en un sueño es una de las sensaciones más intensas que puede experimentar el alma dormida. Este tipo de caída suele representar la pérdida del control, el miedo a lo desconocido o la sensación de que la vida se escapa de las manos. Es un salto sin red, un descenso que simboliza la incertidumbre frente a lo que no se puede dominar. Sin embargo, desde un punto de vista más espiritual, este sueño puede ser un acto de liberación. Caer sin fin puede reflejar el desprendimiento de las viejas estructuras que te limitaban. Es como si el subconsciente te mostrara que no necesitas tenerlo todo bajo control para avanzar. A veces, la caída no es un castigo, sino un proceso de rendición ante el cambio inevitable. Soñar que te caes desde un edificio. Cuando en el sueño te ves caer desde un edificio alto, el simbolismo se intensifica. Las alturas representan metas, logros o una imagen de poder personal. Caer desde allí sugiere que algo en tu vida está perdiendo estabilidad o seguridad. Puede tratarse de una decepción, un fracaso o el derrumbe de una ilusión que parecía sólida. Pero también puede tener un mensaje más profundo, el alma a veces necesita caer para recordar su humildad. El edificio puede representar el ego o una construcción mental que ya no se sostiene. Caer de ahí no es perderlo todo, sino permitir que algo más auténtico emerja de entre las ruinas. Es el aviso de que el crecimiento espiritual no se encuentra en las alturas del orgullo, sino en la sabiduría de volver al suelo. Soñar que te tropiezas y caes. Una caída provocada por un tropiezo tiene un tono más cotidiano, pero no por eso menos simbólico. Representa los pequeños errores, descuidos o distracciones que te alejan de tu camino. Puede hablar de falta de atención, o de cómo las prisas te hacen tropezar con lo que no quieres ver. Desde un punto de vista espiritual, tropezar y caer puede ser una enseñanza del alma, te recuerda que nadie camina sin equivocarse, que cada caída, por insignificante que parezca, contiene una lección sobre humildad y autoconciencia. No es el tropiezo lo que define tu destino, sino la manera en que te levantas. En el fondo, este sueño te invita a reconciliarte con tus errores, a aceptarlos como parte natural de tu evolución. Soñar que alguien te empuja y caes. Cuando otro personaje te empuja y provoca tu caída, el sueño refleja una pérdida de confianza o traición. Puede simbolizar que alguien en tu entorno te ha quitado el equilibrio emocional o te ha hecho dudar de ti mismo. El empujón es la metáfora del golpe inesperado que te hace tambalear. No obstante, este sueño también puede revelar un mensaje más interno. A veces, quien te empuja es una parte de ti que busca liberarte. Puede que el inconsciente esté derribando muros o hábitos que ya no te permiten avanzar. La caída, entonces, es una forma de reconexión con tu verdad interior, un impulso necesario para soltar aquello que ya no pertenece a tu presente. Soñar con caerse en un abismo oscuro. Caer en un abismo donde la oscuridad lo envuelve todo puede ser un sueño inquietante. Suele relacionarse con el miedo a lo desconocido o con una etapa emocional en la que sientes que no ves salida. El abismo es el reflejo del inconsciente, del lugar donde se esconden los temores, las dudas y las sombras personales. Pero espiritualmente, el abismo también es el espacio donde se produce la transformación. Quien se atreve a caer en él, se adentra en su propia profundidad.
Este sueño puede señalar un momento en que estás enfrentando tu parte más oculta, preparándote para renacer. La oscuridad no es el final, sino el preludio del despertar. Caer en el abismo es, en última instancia, una caída hacia ti mismo. Soñar que caes mientras corres. Soñar que estás corriendo y de pronto caes es una imagen poderosa del agotamiento o el exceso de exigencia. Representa esos momentos en los que avanzas tan rápido que olvidas mirar el terreno que pisas. La caída interrumpe la prisa y te obliga a detenerte, a tomar conciencia de tu propio ritmo. Desde lo espiritual, este sueño puede ser una llamada del alma a volver al equilibrio. Tal vez estás corriendo detrás de algo, un objetivo, una meta, una idea de éxito, y el universo te detiene para recordarte que el crecimiento no se logra a la fuerza. Caer aquí no significa fracaso, sino un recordatorio de que la vida también requiere pausas, respiración y calma. Soñar que te caes de una escalera. Soñar con una escalera siempre se asocia al ascenso o descenso en la vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Por eso, caerse de ella representa una interrupción en ese proceso. Puede indicar miedo a no alcanzar tus metas, o una pérdida de estabilidad cuando intentas subir demasiado rápido. Desde una mirada interior, esta caída es una invitación a replantear tu progreso personal. Tal vez estás intentando llegar a un lugar que no te corresponde aún, o que exige más paciencia y madurez emocional. El sueño te recuerda que cada peldaño tiene su ritmo y que saltarse pasos puede generar desequilibrio. También puede simbolizar un retroceso necesario, una pausa impuesta por el alma para reevaluar lo aprendido. No todas las caídas son fracasos, algunas solo te devuelven al punto donde debías reconectar con tu propósito antes de continuar subiendo. Soñar que te caes al agua. Caer al agua en sueños es una experiencia que mezcla miedo y liberación. El agua representa las emociones profundas y caer en ella sugiere que estás siendo absorbido por tus propios sentimientos. Puede reflejar la necesidad de soltar el control y sumergirte en lo que realmente sientes, aunque duela. Si el agua es clara, el sueño puede tener un tono purificador, estás entrando en una etapa de limpieza emocional, en la que las lágrimas o las emociones contenidas encuentran su cauce natural. Pero si el agua es turbia o agitada, puede señalar que hay emociones reprimidas o conflictos internos que estás evitando enfrentar. En el plano espiritual, esta caída simboliza un bautismo del alma, un renacer desde la profundidad emocional. Caer al agua es aceptar la vulnerabilidad, dejar que las emociones te envuelvan para emerger más liviano, más auténtico y en paz contigo mismo. Soñar que caes de un árbol. Caer de un árbol tiene un simbolismo muy particular, porque los árboles representan el vínculo entre el cielo y la tierra, la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Soñar que caes de uno puede indicar que has perdido ese equilibrio, que te has desconectado de tus raíces o de tu propia esencia. Esta caída puede ser un llamado del alma a volver al origen, a reconectarte con lo simple, con lo natural, con lo que realmente te nutre. Tal vez has estado buscando respuestas demasiado arriba, en las ramas del pensamiento o la ambición, y olvidaste mirar el suelo donde creces. A veces este sueño aparece cuando el orgullo o la soberbia nos elevan más de lo que el alma puede sostener. Caer de un árbol es una lección de humildad espiritual, un regreso al punto donde la sabiduría no se mide por altura, sino por profundidad de raíces. Soñar que te caes y nadie te ayuda. Este sueño suele despertar una sensación de soledad e impotencia. Caer y no recibir ayuda refleja el miedo a no ser comprendido o apoyado en momentos difíciles. Tal vez estás atravesando una etapa donde sientes que los demás no notan tu sufrimiento o que tus luchas son invisibles. Pero más allá del dolor que provoca, este sueño también contiene una enseñanza poderosa, es un llamado a fortalecer tu independencia emocional. Caer solo te muestra que el verdadero sostén no siempre viene de fuera, sino desde tu interior. Es el alma recordándote que posees más fuerza de la que crees y que puedes levantarte incluso cuando nadie extiende la mano. Desde lo espiritual, esta visión puede simbolizar una etapa de aprendizaje profundo, donde la soledad se convierte en maestra. No hay abandono real, solo un proceso de autoconfianza que te prepara para caminar con mayor conciencia y fe en ti mismo. Soñar que caes repetidamente. Si en tus sueños caes una y otra vez, sin poder detener el ciclo, el subconsciente te está mostrando un patrón de inseguridad o repetición emocional. Puede reflejar la sensación de que, por más que intentes, siempre terminas en el mismo punto. Este tipo de sueño es un espejo del alma que grita por transformación. Repetir la caída es símbolo de que hay una lección aún no aprendida, una herida que sigues repitiendo en distintas formas. Quizás sigues aferrado a algo que te desequilibra, o te niegas a dejar atrás un pasado que ya cumplió su función. En el plano espiritual, estas caídas reiteradas son una metáfora del proceso de purificación del alma. Cada vez que caes, una parte de ti se libera de la rigidez, del orgullo o del miedo.
Es un ciclo de muerte y renacimiento interno que, aunque parezca castigo, en realidad es preparación para tu verdadero despertar. Soñar que caes pero no tocas el suelo. Este es uno de los sueños más enigmáticos y profundos. Caer sin tocar el suelo representa el temor a lo inevitable, la angustia ante lo desconocido o la sensación de estar suspendido entre decisiones importantes. Estás cayendo, pero el final nunca llega. Es el símbolo de un proceso que no se resuelve, de una espera que parece eterna. Psicológicamente, puede reflejar ansiedad o miedo a perder el control. Pero espiritualmente, este sueño tiene un matiz distinto. Puede ser una experiencia de transición, un momento en el que tu alma está entre dos etapas de conciencia. No tocas el suelo porque aún estás aprendiendo a confiar, a rendirte sin resistencia. En muchas tradiciones oníricas, este tipo de caída simboliza la fe en el proceso de la vida. Es el mensaje de que no todo final debe verse con miedo, y que incluso en el vacío existe una fuerza invisible que te sostiene. La caída interminable no es una condena, sino un recordatorio de que, aunque no veas el suelo, nunca estás realmente cayendo, solo estás aprendiendo a volar. Y así, cada caída en los sueños nos recuerda que incluso en los momentos de mayor incertidumbre, el alma sigue buscando aprender, sanar y elevarse. Ninguna caída es definitiva, todas forman parte del camino hacia la comprensión interior y la fortaleza del espíritu. Si alguna de estas interpretaciones resonó contigo, si has sentido esa caída en tus propios sueños o en tu vida, recuerda que el mensaje siempre es el mismo, levantarte con más conciencia y luz que antes. Gracias por acompañarme en este viaje onírico lleno de símbolos y significados. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal Mundo Onírico, a dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones, para que sigamos explorando juntos el misterioso universo de los sueños. Porque cada sueño tiene algo que decirte, solo debes aprender a escucharlo.